Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy otro vídeo de aquellos de charlando con vosotros, que va a ser como un vídeo más tipo podcast. Yo sé que os gustan, me lo habéis pedido bastante, así que voy a seguir un poco con el tema este. Y ahora que viene San Valentín, pues bueno, estaba tentado a hacer pues un top de perfumes pues para regalar en San Valentín, o un top de perfumes para llevar en San Valentín, pero creo que os voy a dar algo mucho mejor. Bueno, los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que yo no soy muy dado a recomendar fragancias porque es difícil acertar. A veces, cuando vamos a regalar a alguien, pues tenemos que conocer los gustos. Siempre digo lo mismo, siempre tenéis que conocer los gustos de las personas. Y a veces lo que suele pasar, no sé si os ha pasado, que a veces regaláis algo y en el mejor de los casos, pues esa persona pues le va a gustar la fragancia y la va a usar, evidentemente. Generalmente lo que suele pasar es que, bueno, es una fragancia más, pues no te dicen aquello, dices, bueno, pues ya está, la acaba usando, y muchas veces suele quedarse la fragancia que regalamos pues en una estantería porque es la fragancia que al final pues no le ha acabado de gustar, ¿no? Yo os voy a decir, os voy a desvelar, porque tampoco es desvelar, pero os voy a decir algo que yo creo que os servirá muchísimo, me lo vais a agradecer y vais a triunfar como la Pepsi. Bueno, venga, vamos al lío. Lo que tenéis que hacer, tanto si sois chicos como si sois chicas, voy a hablar en general, es aprovechar y decirle a vuestra pareja, oye, mira, podemos ir a tomar algo, podemos ir al cine, podemos ir, pues yo que sé, a cenar, lo que sea. Yo lo que haría sería aprovechar, pues, a lo mejor un centro comercial de estos grandes, donde ya tenéis el cine, donde tenéis para también tomar algo, y luego que haya una perfumería o dos, generalmente son perfumerías de estas grandes, y así ya tenéis la excusa, ¿no? Cuando vayáis, pues id a lo que sea y aprovechad para decir, hombre, pues mira, ya que estamos aquí, pues ya que me hacéis publicidad, ¿no? He visto que en el vídeo de Carlos pues recomienda algunas fragancias de aquellas así, entramos un momentito y tal y cual, no sé qué, pum pum, y ya entráis. Esto es lo más difícil que vais a tener, que es que cuando entramos generalmente en las perfumerías, como nos encantan las fragancias, lo que hacemos es olvidarnos automáticamente pues, de las personas que nos acompañan, ya sean parejas, amigos y tal, y seguro que os ha pasado que estáis por ahí, ya os olvidáis de todo el mundo y luego cuando os dais cuenta que ya estáis llenos de fragancias, os olvidáis de las personas y después decís, wow, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? Y generalmente pues nuestros amigos o nuestras parejas pues se han ido pues a tomar algo pues porque ya estaban aburridos, ¿no? Por eso que digo que esta es la parte más difícil. Ese día os tenéis que olvidar de vosotros y vais a prestarle atención pues a vuestra pareja. Pero cuidado porque tampoco se os puede ver el plumero. Se os puede ver el plumero, me refiero a que no se os vean las intenciones. Entonces tenéis que estar al quite de todo lo que se está probando, pero sin estar al lado, porque dirá, algo le pasa. Este no es el comportamiento que suele presentar, ¿no? Esto también es complicado porque generalmente cuando las personas nos empezamos a probar fragancias, si además no controlamos, estamos probándonos diferentes cosas. Entonces es muy importante que os quedéis en qué se ha probado. Y también cuidado, y esto es algo que tenéis que tener muy claro porque a mí me ha pasado también, es que hay flankers. Entonces, si a lo mejor veis que está en la sección de Dior o en la sección de no sé qué y estáis más o menos controlando, puede ser que a lo mejor se pruebe pues una Poisson y a lo mejor diga, me he probado una Poisson, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de ellas? La EDT, la EDP, el flanker nuevo. Y lo mismo, chicas, lo mismo para vosotras también. Hay muchos flankers, estás pues probándote cosas y muchas veces hasta mezclas fragancias. Y más si la otra persona no acaba de controlar y después luego no sabe decirte qué fragancia se ha probado. Así que bueno, nosotros al quite intentando pues disimular un poquito y nos vamos fijando en eso. Después, luego, pues cuando ya salgamos de la perfumería, ese día pues no vamos a comprar nada, evidentemente, y tenéis que estar pendientes pues de las reacciones. Oye, ¿cuál estás probado? No sé qué, ¿cuál te gusta más? A ver, pues déjame probar. Ah, pues la evolución, porque suele pasar que después luego la que menos le gusta al principio, pues después a lo mejor le acaba gustando. Y siempre después, cuando ya vayáis al cine, cuando vayáis a cenar, ya os van a decir generalmente, la que más me ha gustado es esta. Ya la tenéis. Es que no hay manera de equivocarse. ¿Por qué? Porque después este regalo os lo acaban de decir y os acaban de desvelar algo sin tener que estar, pues, preguntándole directamente. O sea, pero ya os digo que tenéis que hacerlo. La gracia es que tenéis que hacerlo sin que se os note. ¿Y qué va a pasar el día de San Valentín? Pues cuando presentéis vuestro paquete y lo abra, va a decir, ¡wow! ¡La fragancia que quería! Puntazo para vosotros o para vosotras. Y ahora os voy a decir lo más importante. Lo más importante, punto número 1, es que habéis comprado algo que le gusta. Ese es el punto importante, pero no es lo más importante, porque inmediatamente le va a venir algo que va a decir, wow,
Punto número 2, ahí está lo más importante. Esto es lo más importante del regalo. Es que va a pensar, me ha estado prestando atención. O sea, esto parece una tontería, pero realmente le va a dar igual. O sea, el punto número 1 no le ha hecho ilusión, pero el punto número 2 siempre va a ser como, hostia, estaba al quite, estaba al tanto de lo que me estaba probando. Esto parece una tontería, de verdad, os lo digo en serio, pero es la parte que hace más ilusión. Pero es que aún queda la mejor parte, que es el punto número 3. Y es que el punto número 3 es cuando sigue pensando y dice, wow, el día ese me lo dedicó expresamente, o sea, estaba todo montado, estaba todo preparado. Es la guinda del pastel. Todos estos pasos le llevarán a este punto de, wow, se lo ha currado. Se lo ha currado, aquí decimos se lo ha currado, se lo ha trabajado. O sea, ha estado pues preparando algo que encima pues lo ha acertado. O sea, es todo una cadena de acontecimientos que, aunque sea un regalo mínimo, aunque sea una fragancia que cueste muy poquito, todo lo que cuenta es todos los pasos, es la intención, después luego el prestar la atención, el estar preparándole algo con cariño, y además seguramente pues como estabais preparando esto con cariño, pues ese día seguro que también, y eso es importante también, intentad que acabe bien el día, porque si no es que, o sea, si acaba bien el día ya es la leche, y entonces vais a tener algo que realmente os habéis pues trabajado. Parece una tontería, pero ese día seguro que acaba con fuegos artificiales. Bueno, pues nada, ya me diréis, ya me ponéis también en los comentarios si lo habéis probado también, y también os diría que no solo lo hagáis pues en fiestas pues señaladas como San Valentín, cumpleaños, navidades y tal, sino que es algo que también pues que se puede hacer pues de forma más asidua, ¿no? Porque estas pequeñitas cosas son aquellas cosas pues que mantienen esta llama del amor y esto, y además no solo con perfumes, sino que lo podéis hacer con más cosas, pues con ropa, con, si estáis en una librería, cositas, pequeñas cositas que cuando estáis con la antena puesta de lo que os están diciendo, porque es que cuesta, muchas veces pues estamos pues desconectados, pero cuando estamos prestando atención nos están dando muchísimas pistas de las cosas pues que les hacen ilusión, y entonces es nada, pues vosotros acabáis de tener un regalito que habéis oído y os lo están poniendo en bandeja, así que nada. Chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, no sé bien qué decir, bueno, además de que me voy a comer una pizza, pero quería decir además que este tipo de vídeos, así como un poco más de entre nosotros, ¿no? Hablando, un poco así de cachondeo y tal, a ver, cachondeo, no os lo toméis como un vídeo a cachondeo porque es una técnica muy efectiva, o sea, una técnica, no, tampoco quiero que suene como una técnica, sino simplemente pues que el prestar atención y tal, pues es algo que nos va a ayudar mucho con el tema, sobre todo pareja y tal, ¿no? Pero que me gustaría hacer más vídeos de estos, ya le daré más vueltas, sí, también me lo ponéis en los comentarios también, oye Carlos, que nos ha gustado, y así también pues yo también tengo vuestro feedback, ¿vale? Pues chicos, chicas, que os vaya muy bien San Valentín, ¿vale? Besitos, chao.